¿Te ha pasado que entras a Instagram o a TikTok y ves contenido muy bonito pero no sientes nada? Tú solo sigues scrolleando. Eso tiene un nombre, ruido blanco. Marcas que publican todo el tiempo, siguen tendencias, los mismos formatos y terminan viéndose iguales. Mucha estética, poca conexión. Y ahí aparece una gran confusión, creer que el storytelling y el pitching son lo mismo. Un pitch busca vender, quiere que compres, te suscribas o hagas clic. El storytelling busca algo diferente, que recuerdes, que te conectes y que sientas algo. El problema, muchas marcas hacen pitch disfrazado de historia. Cambian la música, pero no el mensaje, y por eso no conectan. Y para entender qué pasa cuando una emprendedora confunde una cosa con la otra, les presento a Valentina. Talentosa, constante, pero cansada de intentar ser perfecta en redes. Pasó meses creando contenido para vender, intentando o creyendo que estaba contando historias, hasta que casi pierde su voz. Ahora, mi compañero Richard les va a contar más de esta historia con datos. Ahora hablemos de cuando la perfección se vuelve una obsesión. Valentina se levantaba todas las mañanas a revisar sus redes sociales, a mirar qué estaba pasando, cuáles eran las tendencias, a mirar esos feeds impecables aspiracionales. Ella prendía su cámara, organizaba su spot perfectamente, que las luces fueran muy bien ubicadas. Su marca aparentemente mostraba un profesionalismo, una organización que la hacía destacar, pero había algo que le generaba ruido. Su marca había perdido su sello personal. Y aquí es donde empezamos a hablar de datos que se vuelven relatos. Un concepto que todo emprendedor digital debe tener en cuenta, el data storytelling. Cómo contar relatos o historias a través de los datos y que genere una recordación. Ahora, Valentina pasaba 8 horas editando un video, haciendo 48 tomas para un video de 15 segundos. Y los resultados que ella obtenía siempre eran 0 comentarios, 0 interacciones, 0 conversaciones con personas reales. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque la ciencia se vuelve contundente. Aquí es donde nos vamos a ir con 3 datos puntuales. El primero es que según Stanford School of Business, el 22% de los contenidos son más relevantes si se cuentan a través de la historia. Dato número 2, y es que según el profesor Chip de la Universidad de Stanford, en un descubrimiento que hizo, el 63% de las personas tienen mejor retentiva frente a historias y tan solo el 5% se queda con datos. Y en nuestro tercer y último dato, HubSpot revela en un estudio que según el 68% de las personas consideran que las historias influyen aún más en sus decisiones de compra. Por eso era que los reels de Valentina no funcionaban, porque ella estaba hablando desde el descuento, las características y el beneficio, y dejaba de lado la narrativa de contar historias, lo que conecta realmente con el usuario. ¿Pero qué fue lo que pasó? Llegó el punto de quiebre de Valentina. Tras 20 tomas del mismo video, tratando de guardar la compostura de verse profesional, Valentina se agotó. Cerró su computador y rompió en llanto. Para tratar de distraerse, ella empezó a scrollear en la galería de su teléfono y encontró un video viejo. Un video donde ella se veía sin luces, sin filtros, sin guiones, donde ella era auténtica. Y aquí es donde las cifras empiezan a tomar sentido. Apoyando lo que venía con Valentina, ahora queremos traer un experimento clásico del data storytelling y vamos a leer el caso de los niños de África. Unos se les mostraron estadísticas, millones de niños afectados, un porcentaje, unas cifras relevantes. A otros le contaron la historia de Roika, una niña de 7 años en Mali, con nombre y rostro. Pero ¿cuál fue el resultado de este experimento? Casi el doble de las personas que vieron la historia de Roika donaron 2.38. Este es un claro ejemplo de lo que necesitaba Valentina. Valentina no necesitaba cifras, no necesitaba datos, descuentos. Valentina necesitaba una Roika, y la Roika de la historia era ella misma. Al día siguiente, Valentina hizo lo que más miedo le daba. Encendió la cámara, sin luces especiales, sin guión, sin filtro, y habló desde lo real. Contó la presión, el miedo, las veces que quiso rendirse. No intentó verse fuerte, no intentó verse experta. Habló como una persona real, hablándole a otras personas reales. Y entonces pasó algo que ningún algoritmo habría predicho. Los mensajes empezaron a llegar. Me hiciste sentir menos sola, tu historia me inspiró a no rendirme. Yo también pensé en cerrar mi emprendimiento. Personas que jamás habían interactuado con su contenido ahora le escribían. Por primera vez, Valentina no estaba hablando sola. Y aquí es donde la historia da el último salto conceptual. Hasta este punto, Valentina hacía storytelling. Contaba la historia de la marca. Pero a partir de ese día empezó a hacer algo mucho más poderoso, story doing.
Y esta es la distinción que todo emprendedor digital necesita entender. El storytelling cuenta la historia de la marca. El storydoing vive la historia de la marca. No la dice, la actúa. No la promete, la cumple. No invita a escuchar, invita a participar. Valentina dejó de publicar contenidos sobre autenticidad. Empezó a crear espacios donde otros emprendedores pudieran compartir sus procesos reales. Hizo lives sin edición, grupos cerrados de acompañamiento. Mostró sus errores antes que sus logros. Su marca dejó de ser una vitrina y se convirtió en un movimiento. Y la historia de Valentina y de los datos y de las marcas que lo viven nos deja una sola lección. Para los emprendedores digitales que nos están viendo, dejen de pitchear disfrazado de storytelling. Dejen de mostrar datos sin historia y sobre todo, dejen de contar historias que no están dispuestos a vivir. Cuenten su proceso real. Muestren los errores, no solo los logros. Construyan comunidad, no solo audiencia. Porque las personas no conectan con marcas perfectas. Y porque vender es un resultado, pero conectar es la decisión.